Raro. Profe, a mí no me llamó. ¿A quién? A Cecia. Cecia. Ya voy, permítame. No sé qué pasó. Un segundito. Ok. Todos observen la pantalla, ok. Fíjense bien que estén ustedes. Cecia. ¿Dónde está Cecia? Porque no está. No fue que se cambió de curso, de sección, ¿verdad? No, la semana antepasada le dije que me agregara a la lista. Oh, lo siento. Ok. Perdón. Ok. Agreguémosla. Qué raro. Belkis, Anjoli. ABC. Antes de Débora. Supongo que es acá. Ajá. Escríbeme su nombre. Pero si estuvo. Pero ¿por qué no me.? O sea, ayer sí se conectó, ¿verdad? Y No, antier. el lunes y ayer no entré porque tengo excusa. Ok. Está bien. Vamos a dejarlo por mientras en azul porque. Ok, en azul. Escríbame el nombre, su nombre, no sé por qué no esté. Semana antepasada fue la semana. Cecia Carolina Núñez Ávila. Solo escríbalo, yo lo copio. Nombre completo. Qué raro, no sé por qué no sé. Mire, o fue que no se terminó de guardar. Ahí está. Oscar. Fue la semana antes de la prueba parcial, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, miren, a veces, no sé, qué raro. Se me apaga la computadora y no se guardan, los cambios que hago en las listas. Pero, bueno, ni modo, ya está agregada. Ok, entonces ayer estuvimos con con la forma canónica, ¿verdad? Entonces después ustedes pueden observar que tenemos ¿qué dicen ahí? Ahorita, Oscar. Ahí está. Ok, tenemos esta otra actividad, que esta actividad se ocupó más de su participación, porque creo que ocupo que todos saquen sus cuadernos, ¿verdad? Perdón, sus libros, o los que tienen el libro lo saquen en este momento, porque esta va a ser una actividad más que todo, ¿cómo les digo? De que ustedes respondan a lo que yo les vaya preguntando. Entonces, empezamos con el ejemplo. Dice bien que nos dice traduzca cada frase al lenguaje algebraico, ¿ok? Ahora, recordemos, ¿qué implica el álgebra en la matemática? ¿Uso de qué? Ok, en séptimo grado, ¿qué fue lo que les chocó a la hora de entrar a una clase de matemática? ¿O todavía les choca a ver en una clase de matemática? Cuando tenemos las operaciones. El abecedario. Ok, muy bien, Belkis. Ok, el abecedario. Sí, ok, el uso de variables en los números. Ok, muy buena esa. Ok. Vale más que eso es un mensaje privado. Pero ok, muy bien, muy buena respuesta, Belkis. El abecedario o utilizar variables. ¿Qué significa una variable? Que no conocemos el valor de un número en específico. Entonces, cada variable que ustedes miran es un número. ¿Okay? O sea, si miran una X, esa X representa un número en específico, pero no sabemos cuál. ¿Sí? Entonces, fíjense bien lo que dice aquí. La primera frase dice el producto de un número natural. Entonces ahí la cortamos, ¿ok? Aquí hacemos un corte. Si yo les preguntara, ¿de qué número natural estamos hablando?
A ver. Fíjense bien, el producto de un número natural. ¿De qué número natural estamos hablando? Respondan cualquier cosa, ok, en este momento es abierto. Yo sé que ustedes tienen sus respuestas. Si yo les pregunto, jóvenes, ¿de qué número natural estamos hablando? ¿Alguien me puede decir cuál es? Ok, números enteros es algo más grande que un número, o sea, todos los naturales son números enteros. Ok, bien, Axel, pero en específico, ok, es como que yo les digo, estamos hablando del 5, estamos hablando del 6. ¿De cuál número estamos hablando? Cualquier respuesta en este momento podría llegar a ser válida, ok. ¿Ustedes saben de qué número en específico hablamos? Del 1, ok. Dice Belkis que del 1. Fíjense bien en el enunciado. Ok, perdón, acá. Aquí observen. Número natural. Aquí dice 1. Les voy a reducir les voy a reducir la respuesta. Si yo les pregunto si saben cuál es, sí, obviamente pueden responder un número en específico, pero es más que todo una respuesta de sí, ¿no? ¿Saben cuál es? Es una respuesta de sí, no. Muy bien, Axel. Ahí sí, ¿verdad? Ok, no sabemos de qué número. Ok, entonces, como no sabemos de qué número estamos hablando, vamos a utilizar una que volvemos a lo mismo de antes. Cuando no sabemos de qué número se está hablando, no conocemos su valor, usamos X. X. Ok, muy bien. Entonces, ¿dónde está esta X en la expresión algebraica? Es esta primera X. Ok. Esto que dice el producto de un número natural es esta X. Ok. El producto de un número natural. Entonces, bien, X. Ahora, después, siempre en esta misma frase nos dice, ok, otra cuestión muy importante. Nos dice el producto. ¿Qué es el producto? ¿Qué operación matemática representa el producto? ¿Será una suma? ¿Será una resta? ¿Una multiplicación? ¿O una división? El del paréntesis. Ok, Belki dice el del paréntesis, la suma. Ok, fíjense bien. Cuando yo les pregunté, o sea, les di las 4 opciones, suma, resta, multiplicación o división, Belki nos dice la suma. Ok, pero fíjense bien que no estaríamos saltando la otra X. Sí. Entonces, en este caso, bueno, vamos a relacionar todo. Nos dice el producto de un número natural por. ¿Qué significa por? Multiplicar. Ok, muy bien, Sharon. Significa multiplicar. Entonces, sí, ¿verdad? O sea, vamos a multiplicar esta X por, ¿ok? Y continuamos con la oración. Por otro consecutivo. Ok, entonces aquí sí le voy a explicar qué ondas. Okay. En lo anterior era como, solo ocupo que me digan sí, no, suma, resta. No entendí, profe. Ahora, Cecia, Joel, Suani, cámaras, por favor. Estoy participando diciendo. Ok, sí, muy bien. Excelente, estoy participando diciendo cosas incorrectas, pero participo. Okay. Eso es cierto. Okay. Así se aprende. Eso lo tenemos que escribir. ¿Qué me dice Daniel? Eso lo tenemos que escribir. Voy a escribir, ok, en este caso es el primer ejemplo y estamos trabajando con el libro. Y vamos a hacer lo mismo con los demás. Ustedes van a ir escribiendo. Entonces, fíjense, otro consecutivo. ¿Qué es un consecutivo? Ok, por ejemplo, ¿qué entienden por consecutivo ustedes? ¿Qué entienden por consecutivo?
¿Qué será consecutivo? Otro número, dice Axel, y Sharon dice el que sigue. Ok, eso, el que sigue. Entonces, fíjense bien. Si yo quiero obtener el número 2, el consecutivo de 2, ¿quién es el consecutivo del número 2? A ver, consecutivo del número 2. 13. El 3. Ok, ¿quién es el consecutivo del 3? El 4. Uh-huh. Ahora, ¿cómo obtenemos, por ejemplo, el consecutivo del 3 a partir del 3? ¿Qué hay que hacer para obtener ese número? Si sabemos que es el 4, ¿cómo obtenemos 4 a partir de 3? Con operaciones matemáticas, obviamente. Ok, muy bien, Axel. Sumando 1. Ok, sumando 1. Entonces, fíjense bien. Aquí nos dice, hay que multiplicar un número natural. ¿Cuál número natural? X, porque no sabemos cuál es. Por, entonces, ¿cómo está representado el por? El por está representado al tener la X pegado al paréntesis. ¿Sí? Entonces, X por el paréntesis. Ahora, ¿quién es el segundo número que hay que multiplicar? El consecutivo. Okay, ¿quién es el consecutivo de X? Es X más 1. ¿Ok? Porque si X es 2, entonces el consecutivo de 2 es 2 más 1, 3. ¿Sí? ¿Se fijan? 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Entonces, el producto de un número natural, un número que desconocemos, representado por X, por su consecutivo se escribe como X por X más 1. ¿Okay? Esto de acá. Ahora fíjense bien, nos dice es. ¿Ok? Esto también tiene una traducción matemática. En este caso, como estamos diciendo, es, ¿ok? 1460. Entonces, ese es está representado por el igual. Es como que yo diga, por ejemplo, Joshua es alto. ¿Ok? Entonces, a Joshua se le atribuye la característica de ser alto. ¿Ok? Entonces, es igual. ¿Ok? Entonces, es, lo podemos representar en este caso como el igual. 1460. ¿Entendimos este? Dice Kenneth. Kenneth quedó viendo así como que, no, profe. Ok, tratemos de hacer otro. Ok, casi todos estos son iguales. Vamos al siguiente. Nos dice la edad de Juan. Ok, la edad de Juan es ¿qué? ¿Cómo representamos la edad de una persona? Jóvenes y señoritas. ¿Cómo representamos la edad de? Ok, sí, por la X. Ok, representamos con un número. ¿La conocemos en este caso? No, ¿verdad? O sea, la edad de Juan la desconocemos. Y respondieron bien, pero yo pregunté mal, de hecho. Okay, a eso quería llegar. Ustedes me dijeron X. Entonces, fíjense bien. Aquí ya venimos nosotros y empezamos a escribir. Como no conocemos cuál es la edad de Juan, entonces en el primer paréntesis vamos a escribir X. Esto háganlo todos. Ok, en su libro escriban X. Ahora, dice multiplicada. Ok, ¿cómo podemos representar multiplicado? Entonces, en este caso es las dos parejas de paréntesis. Ok, es el primer paréntesis pegado al segundo paréntesis. Ajá, multiplicada por, ok, multiplicada por la edad que tendrá en 9 años. ¿Cómo representamos la edad que van a tener en 9 años? A partir de la X. A ver si a alguien se le prende el foco. Les doy una oportunidad de 10 segundos. 1. 360. 360. Ok. Ok. Tenga cuidado. Ok. Ahí nos saltamos lo siguiente. Ok. Está bien. Pero en este caso la pregunta es, ¿cómo representamos la edad dentro de 9 años? Espérame. Déjeme ver. Ok. Es que fíjese bien que ese 360 está precedido por un es. Ok. ¿Cómo dijimos que está representado el es? Anthony. Igual. Igual, pero entonces el igual, ese es este igual de acá. Okay. Pero entonces vamos a lo de atrás. La edad o sea, tenemos dos edades. La edad actual
y la edad en 9 años, porque son dos números que se van a multiplicar. Entonces, en el primer paréntesis escribimos la edad actual, es X, pero ¿cuánto tendrá en 9 años? ¿Se recuerdan lo del consecutivo, verdad? ¿Cómo expresábamos el consecutivo? ¿Con un qué? Siguiente. Más 1, ¿verdad? Habíamos dicho que sumando 1. Pero como estamos diciendo, dentro de 9 años, ¿cómo representamos esos 9 años en el futuro? Usando matemáticas, ¿ok? Siempre usando las operaciones. Ok, vamos a buscar algo más en concreto. Ok, supongamos que Kevin tiene 15 años ahorita. Ok, ¿cómo sabemos cuántos años va a tener Kevin en 9 años? Sumándole. Sumándole 9 años. Sumándole 9 años. Ok, entonces, si nosotros desconociéramos la edad de Kevin, ¿cómo hacemos para encontrar la edad que tendrá en 9 años? O sea, lo conozcamos o desconozcamos el dato, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya lo acaban sumándole 9 años. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Conozcamos o desconozcamos la edad de Juan en este caso. Entonces, la respuesta va a ser, en este momento, como la desconocemos, la actual más 9. ¿Ok? La edad más 9. Entonces, ahora sí vamos a hacer lo que dijo Anthony. ¿Ok? ¿Es cuánto? ¿Cuánto es? X por... Ajá. ¿Es cuánto? 360. Ok, muy bien. Entonces, fíjense bien. Analicemos de nuevo la respuesta. Dice, la edad de Juan, X multiplicada por... ¿Ok? X multiplicado por, o sea, ese multiplicado por son los paréntesis, ¿sí? X por la edad que tendrá en 9 años, ¿ok? X más 9. X por X más 9 es igual, ¿es cuánto? 360. 360. ¿Ok? Muy bien. Ahora, que tenemos, ahora pasamos al siguiente. Esto lo van escribiendo. Fíjense bien, el cuadrado de un número. Entonces, primero, ¿qué número es? X. X, pero nos dice que es el cuadrado. ¿Cómo escribimos el cuadrado de X? X a la 2. Ok, X a la 2. Ok, X a la 2. El cuadrado de un número. Hasta acá, ¿verdad? Coma. Menos el doble del mismo. Ahora, aquí detengámonos porque aquí posiblemente nos llegamos a confundir. Entonces, fíjense bien. Menos. Bueno, el menos sí lo escribimos. ¿Ok? ¿Cómo representamos el menos? ¿Cuál es el símbolo del menos? O sea, menos. ¿Ok? Es literal. ¿Qué hay que hacer? X cuadrado menos, ¿ok? X cuadrado, o sea, el cuadrado de un número menos, ¿ok? ¿Menos qué? El doble del mismo. Entonces vamos a ver. Sigamos con la cuestión de las edades, ¿ok? ¿Cuántos años tiene Lindsay? Lindsay, ¿cuántos años tiene? 14. 14, ¿ok? ¿Cuánto es el doble de su edad? 28. Ok, ¿cómo llegaron a ese 28 a partir de 14? Fíjense bien, tenemos 14. ¿Y el qué? Sumando los 14 años. Pues, ok, de hecho hay dos formas de llegar a ese 28 a partir de 14. Ok, aquí hay dos respuestas correctas. Una es sumándole ¿cuánto? 14 años. Entonces a 14 le sumamos 14, ¿sí? Y la otra respuesta, ¿qué otra forma podemos hacer para llegar a 28 a partir de 14? Multiplicando por 2. Ajá, multiplicando por 2.
Ahora fíjense, como les dije, hay dos formas de llegar. Pero en este caso, la correcta, porque estamos utilizando el doble, ¿ok? Del número. Entonces, fíjense bien. Si es el doble, eso de doble, ¿a qué número hace referencia? Al 2. Al 2. Ok. Entonces, hace referencia al 2. Si a usted le dicen el doble de un número, o el doble de 14, entonces es más fácil multiplicar por 2, porque, o sea, el doble. Entonces, menos el doble, ¿de qué? Entonces tenemos... Ok, sí. Ok, tenemos el cuadrado de un número menos el doble del mismo número. ¿Qué colocamos acá? 2 a la 2. 2 A la 2. ¿A la cuánto? A la 2. A la 2. No, pero, ok, pero ¿de qué no? Ok, usted dice que a la 2, ok. Pero fíjese bien, nos dice el doble de un número. ¿Cuál número? X, ¿verdad? Okay. El número es X. El número es X. Ok, fíjense bien, lo mismo que acá, ¿verdad? El número era 14. Entonces poníamos 14, pero en este caso, como no conocemos el número, entonces va a ser 2X. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esa parte. ¿Okay? Como les dije, si no llegamos a una respuesta correcta, pues los corrijo. ¿Okay? Los corrijo, no hay problema. ¿Okay? Se aprende. Entonces ponemos 2X. Entonces es igual, aquí es literal, ¿verdad? ¿Qué vamos a poner ahora? X. No, ya escribimos el X, ok. X al cuadrado menos 2X. Y después nos dice es igual. ¿Qué representa eso? Ok, pero sí, yo sé, 84, ok. Todavía no llegamos a eso, ok. Es igual. Ponemos el signo, ok. Es igual a, y hoy sí, 84. 84. Recordemos que en este momento estamos elaborando ecuaciones, ¿sí? Y ecuaciones cuadráticas, ¿ok? Al menos estas tres son cuadráticas, ¿ok? Esta es cuadrática y esta también es cuadrática. Ahora, vamos al siguiente. Este sí está un poco más difícil, ¿ok? Pero bueno, fíjense bien, nos dice el cociente de un número. El cociente de entre un número y el doble. Ok, el cociente. ¿Cómo les explico? Ok. El cociente de un número. Ok, vamos a llevarlo de esa forma. Nos dice el cociente entre un número y el doble. Entonces, vamos a ir haciéndolo por partes. Ok, primero, si tenemos un número, ¿sabemos cuál es el número? No, X. X. Usemos Y en este caso, ok. Hemos usado X en todos los ejemplos. Usemos Y. No necesariamente tenemos que usar X. O sea, pero sí, X. Entonces, ahora, pero nos dice el cociente. ¿A qué se refiere con el cociente? Y no es de coser ropa ni de coser tamales. Ok, no. El cociente se refiere a una operación matemática. ¿Será suma, será multiplicación, será resta o será división? ¿Cuál de las cuatro? División. División, ¿ok? Eso de cociente, ¿ok? Eso de cociente hace referencia a división. Si se fijan en los ejercicios anteriores, cuando nosotros hablábamos de multiplicar, utilizamos la palabra por, ¿sí? Y por acá decimos la edad de Juan multiplicada por, es como multiplicar, o sea, cuando nosotros decimos un número por otro número, ¿ok? Pero en este caso utilizamos la palabra entre. ¿A qué hace referencia entre? Hace referencia a dividir, ¿sí? Entonces vamos a dividir a Y entre, ¿cuánto? Entre un número, o sea, un número Y el doble del mismo número. El doble del mismo número. ¿Cuál es el doble de Y?
4Y. 4Y. No. Ok. Es que, ok, recordemos, el doble de Y, el doble de Y. Casi, Charo. Se pasó un poquito. No es 4. Es 2. 2Y. Pero fíjense bien que es una oración un poco más larga. Nos dice el doble del mismo número disminuido en 10. Entonces, ¿qué creen que se refiere a eso de disminuido en 10? 2y es el cociente de un número y el doble del mismo número disminuido. ¿Qué operación será esa? Será que es menos. Menos 10. Ajá. Eso, ok. Es menos. ¿Menos cuánto? 10. Menos 10. Ok, menos 10. Y nos dice es igual. Ok, otra vez literalmente nos dice es igual. ¿Qué tenemos que escribir cuando dice es igual? Es igual a 340. Ajá, a 340. Entonces escribimos el signo de igual y 340. Entonces, miren, la clase de hoy está más orientada a que ustedes puedan tomar una oración cualquiera y en base a lo que dice, ustedes puedan elaborar una expresión algebraica. Y en el caso de las primeras tres, son cuadráticas, ¿ok? Porque si usted aquí multiplica, lo que obtendría sería x al cuadrado más x igual a 416, 4160. Lo mismo acá, usted obtiene x por x es x al cuadrado más 9x igual a 360. Sí, son ecuaciones cuadráticas, ¿ok? Son ecuaciones que se convierten en ecuaciones cuadráticas. A excepción de la última, que ahí la última sí, no sé qué ondas, ¿ok? Esta última solo es una ecuación racional. Se sale un poco del esquema de las otras tres. Entonces, esto es parte del proceso de transformar una expresión común en una expresión matemática. ¿Cómo? O sea, si se fijan, hay algunas palabras clave que nos dicen que hay que hacer. Por ejemplo, el por, cuando nos dice es, okay, es hace referencia a es igual. Cuando nos dice entre, cuando nos dice el producto, okay, cuando nos dice el producto, cuando dice multiplicado, okay, la edad de Juan multiplicada por el cuadrado, okay, ¿qué hay que hacer? Elevar al cuadrado. Entonces, para ejercicios como este es muy adecuado que ustedes solamente vayan leyendo con delicadeza, ¿ok? Con detenimiento. Una vez que ustedes ya leen, o sea, no es tan difícil, porque solo es como tomar la oración completa e irla reduciendo a expresiones más pequeñas, ¿ok? Que se pueden traducir literalmente al algo, ¿ok? O en algunos contextos, ¿okay? En algunos contextos donde se declara algo desconocido, ¿ok? El producto de un número. No conocemos de qué número estamos hablando. ¿Cómo lo representamos? Con una variable, ¿ok? Ya sea X, ya sea Y, ya sea Z o cualquier otra palabra, ¿ok? La edad de Juan, no conocemos a Juan, no conocemos su edad, entonces utilizamos ¿una qué? X. Una X, ¿ok? Lo mismo con el cuadrado de un número, no conocemos de qué número estamos hablando, utilizamos una X, ¿ok? El cociente entre un número, de nuevo, no lo conocemos. Utilizamos ¿Una variable? una variable. Ok, muy bien, Débora. Entonces, la clase de hoy ha sido más que todo traducción, ok, de frases en lenguaje común a lenguaje algebraico. Entonces, qué es álgebra, joven? Es una última vez. ¿Qué es álgebra? Y lo dijimos en un principio. Okay, ¿qué es álgebra?
A ver, nadie. ¿Qué es álgebra? ¿Por qué? Ok, Suani, ¿por qué va a ser? Ok, ¿cómo así? Ok, dos cosas. Ahorita Suani dice que si no pone otra letra que no sea X, va a ser siempre 1. Entonces, no sé si... ¿Uno en qué sentido? Ok, eso es lo que no entiendo. Y dice Belkis que la álgebra es la cantidad o sea, son cantidades representadas con letras. Ok, solo lo primero, Belkis. Ok, solo lo primero. Álgebra es la representación de cantidades utilizando letras. Ok, muy bien. Entonces, siempre que ustedes vean una variable o vean letras en matemática, eso es álgebra. Ok, no se preocupen, ok, de nuevo, todos nos podemos equivocar. Que nos equivoquemos es normal, ok. Lo mejor es que una vez que nos equivocamos, aprendemos y no lo volvemos a hacer. O que nos caigamos un par de veces, pero que al final aprendamos, ok. Entonces, creo que sería todo por hoy. Y nos veríamos, no tenemos clases de nuevo hoy, perdón. No tenemos más clases hoy. Entonces, cuídense, jóvenes. Pasen bonito día. Nos vemos, profe. Nos vemos, Anthony. Adiós, profe. Nos vemos, Luisa.